línea está Javier González Fraga, ex presidente del Banco Central de la República Argentina. La figura de Vanoli al frente del Banco Central, ¿qué puede generar como expectativa para el mercado? Lo que estoy observando aquí, le digo a Javier que estoy en San Pablo, estamos en la cobertura previa de las elecciones del próximo domingo, pero Alejandro Vanoli ya ha generado, me parece, mucho temor en algunos, porque va a profundizar, es una especie de militante de la persecución de los actores económicos, un militante del control, un intervencionista nato, un regulador nato. Dice el cronista a esta hora, las 5 medidas con las que desembarca Vanoli: control del dólar liqui, el contado con liquidación, por el cual se compraba legalmente o se hacían transacciones legales con el dólar, los dólares de los silo bolsas, aunque la presidenta dice que le dijo al campo que no quiere los dólares de los silo bolsas. Se pregunta el cronista, adiós al dólar blue, persiguiendo las cuevas, tratando de desbaratar las cuevas del microcentro, mayor control en los bancos y continuidad del atraso cambiario. Javier, Pablo Rossi lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo Rossi? Sí, quisiera primero expresar que ojalá le vaya bien a Vanoli en el Central, en contra de todas estas expectativas que ha generado su nombramiento, porque los argentinos necesitamos generación de empleo. La generación de empleo necesita que se liberen los cepos, no que se pongan más duros, necesita que vengan inversiones y que sea un tipo de cambio, no digo atractivo, pero por lo menos el mismo que tendrían que pagar los que quieren salir, que como no le venden en el Central, tienen que ir a estos mercados que usted ha mencionado. Entonces todos estos temas no son puramente financieros. Todas estas trabas de los últimos años han generado destrucción de empleo. Entonces lo que yo deseo es que Vanoli recapacite, que piense qué es lo que le conviene a la Argentina, qué es lo que le conviene a este gobierno como sus últimos 12 meses o algo parecido, y que realmente acierte en algunas medidas, revirtiendo las expectativas que usted ha descrito. O sea, ahora, Javier, sí, ¿usted cree que estoy totalmente de acuerdo? Los antecedentes de Vanoli no son buenos. Entonces, su gestión en la Comisión de Valores dejó mucho que desear en cuanto a generar un mercado más transparente, en cuanto a generar que las empresas quieran cotizar en bolsa. Nadie quería cotizar en bolsa en estos últimos años, porque inmediatamente entras en una máquina de controles y de trituración de información que no sirve para nada, cuanto no en la propia intervención de la empresa a través de las leyes de mercado de capitales que han pasado. Entonces yo creo, quiero darle algo de esperanza, pero no tengo ningún elemento que me permita ser optimista. Creo que, por otro lado, que estamos ante la confirmación de las políticas que anunció Cristina en sus últimos discursos. O sea, una política de persecución a supuestos enemigos, una política de tratar de desbaratar conspiraciones. Todo eso nos aleja del objetivo. Yo, la verdad, que en los últimos días, que siempre había tratado de tener una esperanza de cómo se debían reenderezar las cosas, he perdido algo de optimismo, quiero ser muy claro al respecto. Pero bueno, Javier, esto es lo que tenemos. La buena noticia es que todos estos males van a estar acotados por el plazo fijo que tiene esta gestión, que a más tardar en diciembre del año que viene tiene que ceder con toda probabilidad a una gestión mucho más sensata en el aspecto económico, ¿no? Le quiero preguntar algo muy específico. La Presidenta de la Nación ha señalado con el dedo, los ha llamado desestabilizadores a todos aquellos que operaban con el método del contado con liquidación. La pregunta es, ¿el contado con liqui es un dólar ilegal o es legal? Tiene dos facetas. Para los que operan es legal, digamos, para una empresa en particular que compra dólares a través de comprar con pesos bonos y venderlos contra dólares. La operación en sí es legal. Lo que pasa es que es ilegal para el intermediario, si es que el intermediario tiene evidencia que el propósito de la operación es hacerse de dólares y no la compra de un bono y una segunda operación desvinculada, que es la venta de ese bono en otro mercado. ¿Se entiende? O sea, la operación de comprar un bono en pesos es legal. La operación de vender ese mismo bono en dólares en Estados Unidos también es legal. Lo que pasa es que la suma de las dos
en la misma operación, en la misma intención, algo que a lo mejor el intermediario tiene una evidencia que es así, eso es cuestionable porque es una trampa al sistema penal cambiario. Entonces, por eso es que los sumarios no son a veces contra las empresas que han participado, sino que son contra los intermediarios que han tenido a la vista las dos operaciones. Por eso se estableció que tiene que pasar 72 horas entre una operación y otra, y cuanto menos vinculadas parezcan, más fácil es defenderlas. Pero esto es una realidad que el contado con liquidación ha permitido, ha sido por eso, me sorprende, la verdad que yo en principio estaría cuestionando la descripción. ¿Es legal todo aquello que no sea estrictamente expresado como ilegal? Lo que estamos entrando, me da la sensación, es a juzgar intenciones. Y esto es muy peligroso porque ¿quién es el que decide juzgar intenciones y no hechos? Si está permitido por la ley, ¿por qué tiene que ser ilegal la intencionalidad? Bueno, ese es el tema, por eso hay tantos expedientes que están muertos en el Banco Central, como dijo la presidenta, porque es muy difícil demostrar esa intencionalidad y también es muy difícil juzgar esa intencionalidad. Por eso es que los que se tienen que cuidar más que nada son los intermediarios, si es que hay una evidencia que se trata de una operación cambiaria y no de una operación de mercado de capitales. Pero usted me entiende, Javier, que si bajo la férula, claro, bajo la férula de la intencionalidad, mañana, aunque parezca descabellado lo que digo, comenzamos a juzgar la intencionalidad de la crítica periodística. Si yo critico solamente por ejercer libremente mi profesión o critico por desestabilizador. Y así el que retiene los granos en los silobolsas retiene por su intención deliberada de desestabilizar al gobierno y no por especular verdaderamente con su propio patrimonio, su propio capital, para no perderlo en medio de una inflación acelerada. Estamos volviéndonos un poco locos. Me da la sensación de que estamos un poquito desquiciados. Yo coincido, pero no puedo dejar de mencionar cuál es el argumento que esboza el Banco Central, o sea, a través de la aplicación de la ley penal cambiaria, cuando hay esa simultaneidad de las dos operaciones, donde aparentemente hay, y se apoyan en algún artículo del código, donde hay una intención diferente de la que aparentemente expresa la operación. Y esto creo que es un tema que, implementado a rajatabla, va a provocar que desaparezca el mercado de contado con liquidación, que ellos lo van a mostrar como un triunfo, porque eso va a generar probablemente una mayor tranquilidad en el mercado paralelo, porque una parte de la demanda que hay en el mercado paralelo obviamente abastecía de dólares a esta operatoria. También va a provocar que caigan los bonos, como han caído estos 2 días, porque una parte de la demanda de los bonos y en alguna medida de algunas acciones, pero sobre todo de bonos, estaba orientada a ser utilizados como la herramienta, el vehículo, que como son 3 días que hay que tenerlos, 3 días de uno más 3 días de otro, o sea, al final había una demanda permanente de estos bonos explicados por esta operatoria. Pero bueno, esto van a ser las noticias de los próximos días. Yo creo que a la larga esto genera más desconfianza, se perfeccionan los cepos, pero no ayuda a los exportadores, no ayuda a los importadores, porque va a haber más dificultades, por lo tanto, para pagar las importaciones. Y esto todo genera más desempleo, como decía al comienzo, más recesión y más dificultades, y no veo que con estas medidas vayan a recuperar la tendencia creciente de las reservas que había impuesto Fábrega entre febrero y agosto de este año, ¿cierto? Gracias, Javier, como siempre, por el diálogo. No, muchas gracias. ¿Te puedo decir algo más, Pablo? Sí, cómo no. Bueno, te quiero comentar, porque esto no va a ser noticia, pero por eso lo digo, que vengo de la reunión de UNE en donde pusimos las conclusiones de más de 5 reuniones que tuvimos entre economistas de las 8 fuerzas que componemos UNE. Y como siempre noticia la discordia, yo quería destacar que esta vez demostramos que con armonía, con objetivos similares, hemos alcanzado acuerdos bastante significativos que acabamos de exponer en el Palacio de Rodríguez Peña. Nada más que te agradezco que me dejes ponerlo. No, felicitaciones por eso y nos vamos a profundizar. Claro está, bienvenido sea el acuerdo en ese punto. Gracias, Javier. Javier González Fraga, expresidente del Banco Central de la República Argentina, uno de los